JFT, just fair and direct. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis del mercado semanal con JFD Brokers. Estamos ya a día 25 de noviembre, cuando son exactamente las 10:08 de la mañana, y arrancamos la última semana del mes de noviembre en los mercados financieros. Como cada semana, vamos a revisar el calendario económico para, digamos, ver un poco cuáles van a ser esos datos macroeconómicos que tendrán mayor impacto en los mercados. Hablaremos también de cuáles son las últimas noticias o lo más relevante que tenemos ahora mismo en el mercado. Y, por supuesto, haremos el análisis técnico de los principales activos. Repasaremos todos los índices europeos y norteamericanos. Haremos un pequeño repaso también de los últimos movimientos de Bitcoin, del petróleo, del oro y de algunas acciones que hemos ido comentando en estas últimas sesiones y que están muy interesantes, y por supuesto también pues hablaremos de posibles oportunidades de inversión. Así que nos vamos, lo primero de todo, con la parte del calendario macroeconómico, de las noticias que nos esperan para esta semana. Y en estos momentos, pues bueno, mientras estamos haciendo esta sesión, estamos conociendo ya el índice IFO de confianza empresarial en Alemania. La previsión es que, pues bueno, sea un poquito peor del dato anterior. El dato anterior fue de 86.5 frente al 86.1 de la previsión. Veremos a ver cómo afecta esto. Seguramente pues hoy el DAX sufrirá un poquito de volatilidad, seguramente en base a este dato macroeconómico, y en principio en la sesión de hoy lunes no tenemos eventos más relevantes. Después pasamos al martes 26 de octubre, la sesión de mañana, donde tendremos sobre todo datos en Estados Unidos con la confianza del consumidor de la Conference Board para el mes de noviembre, que en principio se estima que será bastante positiva, por encima de lo esperado. Tendremos también el dato de ventas de viviendas nuevas para el mes de octubre y las actas de la última reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Por tanto, pues veremos a ver, ¿no?, qué es lo que se dijo durante la última reunión, y también cuáles son un poco las guías de cara a la próxima reunión que se celebrará en el mes de diciembre, y es la última reunión del año, y en el cual de momento los analistas no lo ven nada claro, ¿no? Las estimaciones están en un 50% de que o mantienen los tipos de interés en el nivel actual, en el 4,75, o hacen una nueva bajada de tipos de 25 puntos básicos. Todavía no hay nada claro, por tanto consideramos que las actas de la reunión de mañana podrían, digamos, darnos un poco más de luz sobre pues hacia dónde se va a dirigir la Reserva Federal en la próxima reunión. Después ya pasamos al miércoles, también día importante porque conoceremos sobre todo datos de Estados Unidos y de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda de madrugada conoceremos ese dato de decisión de tipos de interés. Las estimaciones dicen que podrían producirse una bajada de 50 puntos básicos, del 4,75 al 4,25%. Atentos, porque seguramente se registrará bastante volatilidad durante la madrugada del próximo miércoles 27 de noviembre. Y luego ya por la tarde, durante la sesión norteamericana, conoceremos ese dato del Producto Interior Bruto trimestral, aunque será el dato preliminar para el tercer trimestre, donde se estima que el crecimiento sea del 2,8%, 2 décimas por debajo que el trimestre anterior. Tendremos también las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y atentos porque el dato más importante será ese dato de inflación de precios del gasto del consumo personal subyacente. Recordar que este es el indicador que considera la Reserva Federal para medir la inflación, digamos, subyacente. ¿Okay? Se prevé que el dato, pues bueno, tenga un ligero crecimiento, ¿de acuerdo? Haya un repunte de la inflación del 0,3% y que, pues bueno, se sitúe en el entorno del 2,3% aproximadamente. Por tanto, pues bueno, un ligero repunte de nuevo en la inflación para Estados Unidos, ¿no? También, por supuesto, conoceremos los inventarios de petróleo crudo del Instituto Americano de Energía, como cada semana, y de nuevo también conoceremos actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Y luego ya nos vamos al jueves. Recordamos que el jueves es Día de Acción de Gracias, por tanto es festividad en Estados Unidos y los mercados permanecerán cerrados. La sesión americana permanecerá cerrada el próximo jueves. Y luego recordar que el viernes también es Día de Acción de Gracias y hay un cierre temprano hasta la 1 de la tarde, ¿de acuerdo? Por tanto, solamente tendremos media sesión del mercado americano el viernes 29 de noviembre. Por tanto, seguramente la mayor parte de las operaciones o la mayor
mayor parte del volumen estará registrándose entre el martes y el miércoles de esta semana, ¿no? Al ser festivo el jueves y al ser medio festivo también el viernes, ¿no? En Europa, tanto jueves como viernes tendremos algunos datos de Alemania interesantes, como los datos de inflación mensuales para Alemania, y también conoceremos el IPC el viernes de la zona euro, donde las estimaciones nos dicen que también habrá un repunte por encima del 2%. Recordamos que la Unión Europea consiguió batir ese objetivo del 2%, situar su inflación por debajo del 2%, pero parece que en los últimos meses se está produciendo ese repunte, ¿no? Por encima del 2%, y se estima que podría cerrar en el entorno del 2,3%. Y luego, pues bueno, para finalizar la semana, aunque ya con el mercado totalmente cerrado, conoceremos el dato del PMI manufacturero para el mes de noviembre de China, ¿de acuerdo? El sábado 30 de noviembre, que se estima que, bueno, que se mantenga por encima de los 50 puntos y que podría ser representativo para la apertura de la sesión de la próxima semana, del lunes de la semana que viene. Y luego también otra de las noticias importantes, ya aparte de lo que sería el calendario macroeconómico, son, pues bueno, las apuestas que siguen manteniéndose a favor de activos como el Bitcoin, del dólar y también del oro, ¿no? De momento estas tendencias siguen manteniéndose debido, pues bueno, ¿no?, a todo lo ocurrido con las elecciones en Estados Unidos, lo que se ha definido como el Trump Trades, ¿no?, las operaciones a favor de esas políticas que se van a implementar por parte de Donald Trump, o lo que se espera, ¿no?, del gobierno de Donald Trump. Y pues bueno, seguimos viendo grandes compras en las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, que ya está muy cerca de los $100.000, luego lo veremos también en los gráficos, y por supuesto también caídas en toda la parte de energías renovables, ¿no? Seguimos viendo, pues bueno, como grandes compañías de energías renovables siguen teniendo importantes caídas, y en contraprestación, pues bueno, volvemos a ver otra vez de nuevo como las petroleras pues parecen reactivar sus compras. Por tanto, pues bueno, parece que, digamos, el camino está bastante claro, mientras que, pues bueno, Donald Trump pues sigue asignando puestos dentro de su gabinete, ¿no? Unos más polémicos, otros menos polémicos, pero bueno, parece ser que la línea en este segundo mandato de Donald Trump pues va a parecer, yo creo que bastante más dura de lo que fue en su primer mandato, ¿no?, donde tenía, digamos, más problemas para sacar adelante sus iniciativas. Así que bueno, tiene prácticamente vía libre, ¿no?, para hacer lo que considere, aunque pues bueno, hay todavía ciertas voces, ¿no?, que comentan que esto no va a ser tan fácil como en principio podría parecer. Así que bueno, nos esperan, pues eso, ¿no?, 4 años muy interesantes, muy podríamos decir, ¿no?, muy intrépidos, donde pues bueno, veremos todo tipo de noticias y veremos hacia dónde apunta, ¿no?, las políticas de Trump. Y luego, por supuesto, la otra gran noticia de esta semana es el comienzo, ¿no?, el pistoletazo de salida del Black Friday, donde pues bueno, los inversores tendrán muy en cuenta cuál es la evolución de estos días de las ventas, sobre todo de la industria, ¿no?, de la industria minorista, del consumo minorista, de las grandes empresas de ventas minoristas, y que bueno, que en principio pues de cara al arranque de la campaña navideña pues veremos a ver hasta qué punto son capaces de tener un buen desempeño. Los años anteriores han sido bastante positivos, aunque para este año o para este periodo se estima que las ventas no serán, digamos, tan altas como en años anteriores, principalmente porque bueno, los analistas consideran que ya el nivel de ahorros o el nivel, digamos, de capacidad de gasto de los consumidores minoristas, sobre todo en Estados Unidos, o de los consumidores, pues no es tan alta como en años anteriores, ¿no? Parece que la hucha pues ya se está agotando, y pues bueno, en cierta medida hay ciertas dudas sobre el desempeño de esta nueva campaña navideña. De hecho, comentábamos la semana pasada, ¿no?, que ya conocíamos resultados de los grandes minoristas como Walmart, por ejemplo, donde sus expectativas son bastante positivas, pero luego vimos otras compañías como Lowe's, donde también informaban de que su desempeño futuro, o que las ventas futuras iban a descender. Por tanto, los minoristas parece que hay bastantes dudas sobre el sector, y no está del todo claro que esta campaña del Black Friday pueda ser tan positiva. Así que bueno, veremos a ver.
qué es lo que ocurre durante esta campaña navideña. Esperamos también, ¿no?, que se produzca ese rally navideño. Consideramos que todavía, o por lo menos por mi parte, no se ha producido y seguramente pues durante las próximas semanas podremos ver si realmente se activa, ¿no?, ese rally navideño, vuelve a entrar ese optimismo o no. Nos vamos a ir directamente a los gráficos y vamos a comenzar con el análisis técnico de los principales índices bursátiles. Y para hacerlo nos vamos con el arranque de la sesión europea, donde en principio todos los índices están de momento en verde, cotizan en positivo. El primero de ellos, el Eurostock 50, que pues bueno, como vemos, tiene un rebote desde la semana pasada interesante, desde los niveles de los 4.721. Tenemos una zona de soporte muy relevante en esos niveles y parece que bueno, que empieza a haber cierta recuperación, ¿no?, después de una semana o de varias semanas consecutivas en proceso de corrección. Aún así consideramos que para plantear, ¿no?, una nueva tendencia alcista en el caso del Eurostock 50 se debería superar ese último nivel de resistencia que manteníamos en la zona de los 4.835 puntos, ¿no? Por tanto, de momento, como observamos, la secuencia sigue siendo una secuencia totalmente bajista, con máximos y mínimos decrecientes, ¿de acuerdo?, que de momento no se ha roto, y para para valorar esa posibilidad de nuevo de una tendencia al alza necesitaríamos superar primero los 4.835 y los 4.873. A partir de esos niveles, pues sí podríamos estar hablando, o sí podríamos empezar a hablar de una recuperación, ¿no?, o al final de todo este proceso bajista que se ha producido en las últimas semanas, para ir a apuntar de nuevo a la zona de los 5.000 puntos. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que va ocurriendo poco a poco con el Eurostock. En líneas generales, más o menos el resto de índices europeos pues sigue también esa misma tónica. También en el caso del CAC francés, el CAC 40, pues vemos como arranca bien esta semana con ligeras subidas y testeando esa anterior zona de soporte, que ahora es una zona de resistencia, en los 7.334. La dinámica es bastante parecida. Tenemos un entorno pues muy parecido, ¿no?, donde vemos un último máximo decreciente de toda la secuencia bajista, que en principio debería ser superado para plantear la posibilidad de una nueva tendencia alcista, ¿no? Por tanto, pues bueno, tenemos buenas referencias en resistencias y en soportes. En resistencias tenemos la zona de los 7.334, 7.314 aproximadamente, como buenas zonas de resistencia que en caso de ser superadas pues ya nos invitarían a pensar en una nueva tendencia alcista. Y luego el soporte más relevante, que son los mínimos que marcó la pasada semana en esos 7.156 puntos, ¿no? Por tanto, en líneas generales también vemos un CAC francés que en principio parece que tiene intención de recuperación, pero debemos recordar que de momento la secuencia sigue siendo una secuencia bajista, ¿no? Necesitamos esperar todavía a esas rupturas de resistencias. Después, si nos vamos al IBEX 35, parece que también en sintonía con el resto de los mercados europeos abre la semana con ligeras subidas por encima de esos 11.660-670 puntos, que eran muy importantes en las semanas anteriores, donde marcaba una zona de resistencia muy importante. Por fin, pues bueno, es superado por encima de ese nivel, se sitúa en el arranque de esta semana por encima de esos 11.666 puntos, y por el otro lado, pues bueno, tenemos una zona de soporte que nos ha dejado también en los 11.454, ¿no? Por tanto, parece que, aunque todavía bajo nuestro punto de vista la secuencia sigue siendo una secuencia bajista, seguimos observando pues seguimos observando esa pauta correctiva de momento, esa fase de corrección. Parece que bueno, que el hecho de que haya roto, ¿no?, o haya perforado esos niveles de los 11.663 puntos nos invita a pensar que pues esta semana podría atacar de nuevo los niveles de resistencia situados en los 11.900 puntos, ¿no? Aún así vemos bastante difícil que este año el IBEX 35 pueda lograr o pueda superar los niveles de los 12.000 puntos. Fijaros cómo en todo este entorno tenemos grandes niveles de resistencia, tenemos demasiadas barreras, hasta 4 barreras entre los 12.000 y los 11.900, que pues bueno, yo creo que le va a costar bastante superar, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver si vuelve a testear de nuevo zona de los 11.935. Principio bastante optimismo en el arranque de esta semana con esa ruptura de los 11.663 y por supuesto, pues bueno, seguimos estando en un proceso bajista para el IBEX 35. Nos vamos a ir ahora
Al siguiente nos vamos a ir a Alemania, vamos al DAX alemán, que también, pues bueno, arranca con buenas noticias, aunque todavía se mantiene también, por supuesto, en niveles, digamos, en niveles correctivos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo, aunque el DAX alemán ha superado esta zona que teníamos aquí de los 19.300 puntos al arranque de esta semana, todavía tenemos niveles en torno a los 19.500 puntos aproximadamente. Vamos a marcarlos bien. Ahí lo tenemos, 19.564, 19.544, 64, 44 aproximadamente, donde pues bueno, pues seguimos observando que ese es el último, digamos, máximo decreciente, ¿no? Por tanto, todavía seguimos manteniendo, como decíamos, ¿no?, una secuencia de tono bajista, aunque esta recuperación de los 9.300 pues puede invitarnos a pensar, ¿no?, a que pues el DAX alemán esta semana podría volver a apuntar a esos 19.564, ¿no?, y continuar con las subidas. La verdad es que viene con bastante fuerza. Fijaros cómo en estos últimos niveles de soporte, ese entorno de los 18.900, ha generado ya varios rebotes importantes, ha dejado varios patrones con muchas mechas, ¿no?, donde claramente lo que observamos es cierta intencionalidad alcista con bastante fuerza, y esto es lo que principalmente pues ha provocado esta ruptura, ¿no?, de ese nivel de resistencia interno que se encuentra dentro del proceso, dentro de todo ese proceso correctivo. Por tanto, en líneas generales, aunque seguimos observando, por supuesto, que estamos en una fase correctiva en el caso del DAX alemán, podríamos, pues bueno, esperar al menos que esta semana se intentara de nuevo pues atacar los niveles de los 19.564, 19.640 aproximadamente. ¿Ok? Así que muy atentos a esos niveles, que serán los niveles clave para esta semana para el DAX alemán. Y luego, aparte, también nos vamos a Holanda. ¿Vale? Vamos al índice de Holanda, donde también se encontraba, ¿no?, en un proceso de corrección interesante, muy similar a lo que veíamos en Alemania, lo que veíamos en Francia, España y demás. En líneas generales vemos como toda la renta variable europea pues ha sufrido mucho más, ¿no?, o está sufriendo o tiene mayor debilidad que la renta variable norteamericana. Y pues bueno, observábamos, ¿no?, toda esta secuencia donde teníamos máximos y mínimos decrecientes, teníamos esa zona de resistencia que coincidía también con zonas de soporte anteriores, en torno a los 877, 874 puntos, y al cierre de la pasada semana y al arranque de esta semana pues se sitúa por encima de ese nivel de resistencia, ¿no?, nivel de resistencia y soporte anterior, ¿no? Por tanto, una zona muy importante que al rebasar esos niveles pues apunta, ¿no?, a que podríamos tener una nueva subida hasta niveles de los 896, los 900 puntos aproximadamente, donde tenemos pues los siguientes niveles importantes de resistencia. Por tanto, también cierto optimismo en las últimas sesiones. Fijaros, sobre todo sesión de jueves-viernes, como el índice de Holanda tuvo un importante movimiento al alza, rompiendo esa estructura bajista, y por tanto, pues bueno, vamos a ver si se consolida y continúa con las subidas. Por tanto, niveles clave para el índice de Holanda siguen siendo esas zonas de los 877, 874, ahora como zonas de soporte. También podríamos tener en cuenta la zona de los 869 puntos, ¿ok?, que es un nivel, digamos, de soportes anteriores, y luego resistencias tenemos los 896 y los 900 puntos aproximadamente. Por tanto, bueno, bastantes posibilidades, ¿no?, de que el índice holandés pues consiga escalar al menos hasta esos niveles de los 900 o de los 896 puntos. Y esto en cuanto a la renta variable europea. Nos vamos a ir ahora a Estados Unidos, donde aquí sí reina mucho más el optimismo. Nos vamos al SP500, que pues bueno, los futuros también han arrancado en positivo, con subidas, con ligeras subidas, situándose por encima de nuevo de los 5.961 puntos, que era una zona de resistencia y soporte anteriores importante, y apuntando ya de nuevo a los 6.000, 6.026, que son de nuevo esos máximos históricos que nos marcaba el SP500, ¿no? Por tanto, vamos a ver si durante la sesión de hoy, la próxima semana, pues el SP500 quiere apuntar hacia de nuevo los máximos históricos, después de estas últimas correcciones que lo llevaron de nuevo a los niveles de los 5.860, después de pues bueno, tener ese gran impulso producido por
las elecciones en Estados Unidos, corrección técnica, de nuevo lo que sería el throwback, ¿no?, a los niveles de resistencias anteriores, y a partir de ahí de nuevo entra la acumulación y generó ese movimiento al alza en la última semana, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver si continúa ese optimismo para el S&P 500 después de finalizar ya la temporada de resultados. Recordamos, ¿no?, la semana pasada con esos resultados de Nvidia que fueron muy positivos, por encima de lo esperado, pero que, pues bueno, penalizó el mercado un poquito, ¿no?, debido a esa extremada revalorización, ¿no?, que está teniendo en estos momentos Nvidia, y pues bueno, mucha gente pues que ya considera que estamos tocando techos, ¿no?, para Nvidia. Pues bueno, de momento, como decíamos, ¿no?, en principio las referencias importantes para el S&P 500 en estos momentos serían en soporte los 5.961 puntos, y luego las resistencias en los 6.000 y 6.026 puntos, que son los máximos históricos. Así que veremos, ¿no?, si esta semana se vuelve a batir de nuevo un nuevo máximo histórico y continúa pues la escalada del S&P 500. Algo muy parecido también lo estamos viendo en el Nasdaq 100, el índice tecnológico, que después de esas fuertes correcciones, digamos esa búsqueda, ¿no?, de zonas de descuento después de las grandes subidas marcando máximos históricos con las elecciones en Estados Unidos, se produjo, ¿no?, pues ese movimiento de nuevo de corrección para ver si realmente había un fondo importante, y pues bueno, se volvieron a reactivar, como vemos, de nuevo las compras, ¿no?, con movimientos muy importantes, con velas que nos dejaban muchas mechas en las partes, la parte inferior, y que generaban una reactivación, ¿no?, de las compras. Se supera de nuevo, por tanto, la zona de los 20.700 puntos al arranque de esta semana, en principio cotizando también en positivo, y veremos si, pues bueno, alcanzamos al menos la zona de los 21.000 puntos esta semana, y por supuesto vamos a ver si se vuelven a testear los máximos históricos, aunque en el caso del Nasdaq yo personalmente lo veo un poquito más complicado, ¿no?, que se vuelva otra vez esta semana a niveles de los 21.246. Seguramente, pues bueno, veremos alguna corrección adicional, algún proceso de consolidación para luego atacar esa zona. Por tanto, hay que tener ahí cierta precaución. Pero bueno, los niveles clave, por tanto, para esta semana para el Nasdaq 100 los tenemos en los 21.000 puntos, 21.020 puntos aproximadamente, que son los niveles de soporte anteriores. También tenemos los 21.246, que son el máximo histórico para el Nasdaq 100, y luego como soportes tenemos los 20.771 y los 20.650 puntos aproximadamente, ¿no?, tanto para medio como largo como corto plazo. Y luego ya para finalizar con el mercado americano nos vamos a ir al Dow Jones Industriales, que en este caso esta semana arranca con un nuevo máximo histórico, como vemos en el gráfico, por encima de los 44.526 puntos. Por tanto, pues bueno, se estima que será una sesión bastante positiva, seguirá siendo al alza, y bueno, pues continúa esa escalada positiva del índice de industriales, ¿no?, del Dow Jones, después de hacer también las mismas correcciones que comentábamos, ¿no?, en el caso del S&P 500 o en el caso del Nasdaq 100, ¿no?, después de las elecciones de Estados Unidos, fuerte impulso al alza. Ok, después vino la corrección, y fijaros como ya en niveles digamos de correctivos donde ya veíamos una consolidación, empezaron a activarse fuertes operaciones compradoras, ¿no?, para generar ese segundo impulso que se produjo la semana pasada y que en principio, pues bueno, sigue activo. Por tanto, seguimos observando, ¿de acuerdo?, fuertes impulsos, una fuerte tendencia alcista en Estados Unidos, y como vemos, pues se sigue manteniendo esa divergencia, ¿no?, que existe entre los mercados americanos y el mercado y los mercados europeos, ¿no? Vemos mercados europeos bastante débiles, con correcciones que mantienen, ¿no?, pues esas estructuras de corrección, y por otro lado vemos el mercado americano como pues en estos momentos pues sigue con esas fuertes subidas y con una tendencia alcista pues prácticamente perfecta, ¿no? Por tanto, pues bueno, el medio largo plazo, la tendencia general para el S&P 500 sigue siendo una tendencia total y absolutamente alcista, ¿no? No hay duda sobre esto, y veremos a ver si esta semana ya S&P 500 y Nasdaq 100 nos muestran máximos históricos, el Dow Jones ya nos lo está mostrando, ¿no? Por tanto, esto en cuanto a los índices. Nos vamos a ir ahora también a otro de los protagonistas del mercado esta
estas últimas semanas. Nos vamos a ir a Bitcoin, que cotiza en estos momentos alrededor de los 98.750 dólares por Bitcoin, muy cerca ya y rozando esa cota, ¿no?, de los histórica de los 100.000 dólares por Bitcoin, algo que, bueno, pues que todo el mundo estaba hablando, ¿no?, este año, si finalmente pues se iba a batir, ¿no?, esa cota de los 100.000 o no, ¿no? Y todo indica y todo parece ser que a finales, antes de finalizar el año, pues Bitcoin alcanzará ese nivel de los 100.000 dólares, ¿no? Por tanto, pues bueno, un hito histórico dentro del sector financiero, dentro de los mercados financieros, y que, pues bueno, pues continúa con esa escalada imparable, ¿no? No hay una pérdida de fuerza, no hay nada que nos indique pues que no se pueda conseguir, ¿no?, ese objetivo. Después ya veremos de cara al año 2025 pues cómo se va a ir desarrollando. Seguramente consideramos que Bitcoin en algún momento pues tendrá que hacer alguna corrección importante, ¿no?, para consolidarse. Obviamente no va a ser todo una escalada vertical. Esto ya lo hemos visto en veces en ocasiones anteriores, ¿no? En el medio y largo plazo vemos como cada vez que Bitcoin alcanza un hito muy importante o niveles muy importantes o digamos subidas muy verticales, pues las caídas después pues también se producen, ¿no? Se producen esas correcciones. Es algo normal, es algo natural a cualquier activo, no debe preocuparnos, y sin embargo pues bueno, seguimos viendo esa grandísima escalada del Bitcoin, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver hasta dónde llega, hasta dónde es capaz de llegar, ¿no?, hasta finales de este año, que pues como decía al principio, yo creo que ya está más que descontado, ¿no? O todos consideramos que Bitcoin podría alcanzar esa cota de los 100.000 dólares. Y luego, por irnos también a otros activos, nos vamos a ir al petróleo. ¿Vale? Petróleo y oro, porque también está haciendo movimientos interesantes. Vemos como, pues bueno, de momento el petróleo se sigue manteniendo en esa zona de soporte alrededor de los 70 dólares, la referencia del crudo Brent, y que bueno, no consigue superar la barrera de los 76 dólares, ¿no? Por tanto, se mantiene todavía muy estable en niveles bajos, en niveles cercanos a los 70 dólares, que en principio, pues bueno, siempre es el objetivo, ¿no?, que se están marcando los principales participantes del mercado, debido pues a principalmente la debilidad en China, la posibilidad también de la debilidad en Estados Unidos, en Europa, ¿ok?, y por supuesto el potencial aumento de la producción para el próximo año 2025, ¿no?, por parte de la OPEP, que aunque de momento mantiene los recortes, ya se estima que a partir de 2025 podrían empezar a aumentar la producción, ¿no? Por tanto, los niveles de los 70 dólares yo creo que son niveles entre los 70 y 75 dólares, serán niveles que veremos a lo largo de lo que nos queda, ¿no?, de año 2024, sobre todo durante todo el mes de diciembre, si pues bueno, no cambia la situación, sobre todo en la parte de los conflictos, ¿no?, bélicos que estamos viendo tanto en Oriente Próximo como en Ucrania, etcétera. Ya veremos a partir del año que viene, a partir de 2025, cuando Trump tome posesión del cargo, qué es lo que ocurre, porque pues bueno, ya sabéis que él es favorable a, digamos, los combustibles fósiles, a toda la industria de producción petrolera de Estados Unidos. Esto seguramente generará distorsiones en el mercado en cuanto a oferta y demanda, y también veremos a ver qué ocurre, ¿no?, con los conflictos bélicos que se están desarrollando actualmente. Ya sabéis que él pues ha declarado en muchas ocasiones que pues da su total y absoluto apoyo a Israel con la guerra en Gaza, y luego aparte también pues bueno, aunque ha declarado en estas últimas semanas que va a dar apoyo o va a continuar con el apoyo a Ucrania, como todos sabemos pues es más cercano, ¿no?, a Putin, y en muchas ocasiones ha comentado que bajo su punto de vista esta guerra debería acabarse lo antes posible, ¿no? Por tanto, es bastante probable que pues bueno, veamos bastante movimiento en estos aspectos, y esto podría generar ciertas distorsiones también y cierto movimiento en el petróleo. Por tanto, pues bueno, habrá que estar muy pendiente en los próximos meses sobre su evolución, pero bueno, estimamos que hasta que Donald Trump no tome posesión, los precios del petróleo se mantendrán estables entre esos niveles de los 75 y los 70 dólares. Y luego en el caso del oro,
que bueno, que habíamos tenido fuertes correcciones, dado que el dólar se ha estado revalorizando de una forma muy fuerte después de las elecciones en Estados Unidos, o a raíz de las elecciones, o a la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Ha tenido ahí cierta recuperación de nuevo hasta niveles de los 2.700 dólares aproximadamente, y vemos como en las últimas horas, durante el cierre de la semana pasada, de nuevo pues el dólar volvió con fortaleza, volvió con fuerza y provocó importantes caídas, ¿no? Desde los 2.715 a los 2.672 dólares, ¿no? Por tanto, parece ser que se vuelve a reactivar esa fortaleza del dólar frente al oro, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver si se genera esa continuación bajista en el oro, o por el contrario, pues bueno, simplemente hablamos de una corrección que ya ha pasado y que, pues bueno, podría volver a reactivar de nuevo las subidas en el oro y volver a marcar máximos históricos por encima de los 2.790 dólares por onza, ¿no? De momento, obviamente, la tendencia general sigue siendo una tendencia alcista, ¿de acuerdo? En el plano, digamos, semanal, en el medio largo plazo, pero en el gráfico diario, ¿de acuerdo? Debemos tener ya cierta precaución porque, como vemos ya días atrás, ¿no? A principios de la semana pasada, finales de la anterior, ya tuvimos una consolidación de los precios del oro por debajo de su último mínimo creciente en los 2.604, ¿no? Por tanto, digamos que la ruptura de ese último mínimo creciente y esta consolidación, aunque hayamos tenido esta recuperación, podría ser simplemente una corrección para continuar con el proceso bajista, ¿no? Indicándonos pues un primer impulso, una onda 1, aquí tendríamos una onda número 2 y podría estar iniciando o empezando a generar una onda número 3 desde un punto de vista más del corto plazo, ¿no? Por tanto, pues bueno, en principio todo indica que al menos en esta sesión, las próximas sesiones, el dólar va a seguir estando muy fuerte frente al oro. Fijaros la vela que nos dejaba de cierre de la semana pasada, ¿no? En esos 2000, desde los 2.715 a los 2.672, y por tanto, pues bueno, es posible que sigamos viendo, ¿no? Una continuidad bajista para volver a niveles de los 2.642, 2.618, 2.600 aproximadamente. Ok, obviamente, sí, el oro consigue superar esa zona de resistencia de los 2.715 aproximadamente, aquí ya sí apostaríamos por de nuevo una vuelta de nuevo a los máximos históricos. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre con los precios del oro. Y luego, yéndonos, y ya para cerrar con las oportunidades de inversión que llevamos comentando durante varias semanas dentro del mercado de acciones, tenemos que recordar, pues bueno, algunas acciones y algunos activos que estábamos revisando. Si bien recordáis, pues bueno, estábamos muy pendientes de ciertos sectores que podían ser interesantes para empezar a posicionar la cartera de acciones en esos sectores, ¿no? Empezar a rotar hacia esos sectores que estaban en cierta medida sobrevendidos, ¿no? Entre ellos estaba el sector de los materiales básicos, o de las commodities, industria de materiales básicos. También estuvimos hablando del consumo defensivo. Había bastantes títulos, sobre todo mercado americano, que estaban en niveles de sobreventas importantes, como Coca-Cola, como Mondelez, por ejemplo, ¿no? O Procter & Gamble, y sobre todo también el sector del healthcare, ¿no? El sector salud, donde veíamos muchas farmacéuticas, donde veíamos, pues bueno, toda la parte del sector salud con importantes caídas y niveles de sobreventa importantísimos, ¿no? Fijaros como, por ejemplo, en el último año el sector salud llegó a alcanzar rentabilidades aproximadas del 24-25%, y en estos últimos meses pues han caído hasta el entorno del 10%. Esto nos indica una fuerte sobreventa, y por tanto a partir de estos niveles podríamos empezar otra vez a ver, digamos, fuertes subidas, ¿no? En base a esta idea, en base a un sector de consumo defensivo, un sector de salud que en principio parece darnos señales de sobreventa importantes, empezamos a detectar ciertas acciones que podían ser interesantes, ¿no? Que empezábamos a observar en el medio largo plazo que estaban
en niveles de sobreventa importantes, ¿no? Como veíamos, ¿no? Desde el analizador de acciones en TradingView, como teníamos compañías como Merck, Thermo Fisher, Elevance, Mondelez, Regeneron, Dow, Monolithic Power, etcétera, ¿no? Una lista bastante larga de acciones que se encontraban en niveles de sobreventa extrema en gráficos semanales. La estrategia era bastante simple, era detectar cuáles de ellas, pues bueno, pues pueden ser interesantes. Nos vamos a la cartera de acciones y en principio pues teníamos detectadas varias compañías, ¿no? La primera de todas era Coca-Cola, de acuerdo, que como vemos en el gráfico pues nos marcaba un nivel de sobreventa extrema, justamente el cierre de la semana de hace 2 semanas, y vemos como la semana pasada ya empezó a generar ese movimiento al alza, ¿no? Colocamos una orden de compra por encima del máximo de la semana anterior, de acuerdo, que pues bueno, ya se ejecutó a finales de la semana pasada, y ahora lo que esperamos es a medio plazo pues volver otra vez a valores de los 73,50 o incluso por encima, ¿no? Por tanto estamos, digamos, comprando un valor que está profundamente sobrevendido en una tendencia general de gráficos semanales al alza, ¿no? Por tanto, pues bueno, nos parece una idea muy interesante, ¿no? La compra de Coca-Cola dentro de ese sector de consumo defensivo, ¿no? Que estaba infravalorado. Después teníamos a Mondelez, de acuerdo, que aquí todavía no teníamos ninguna posición colocada. Fijaros cómo ya al cierre de la semana pasada nos indica nuestro indicador de RSI que estamos en niveles de sobreventa extrema, y por tanto las oportunidades para esta compañía también empiezan a aparecer, ¿no? Colocaríamos una operación de compra por encima de los $65, por encima del máximo de la semana pasada, y bueno, si continúa con si genera esa corrección alcista, pues sería perfecto, ¿no? Por tanto, pues bueno, muy atentos también a esta opción. Creemos que es una opción muy interesante para el medio largo plazo, ¿no? Vemos cómo la compañía suele generar, ¿no?, ese tipo de correcciones y luego recuperaciones también muy interesantes y rápidas, así que es nuevamente un nuevo patrón de compra para esta compañía, que también pertenece pues al consumo defensivo, ¿no? Y luego ya pasamos a, por ejemplo, compañías de farmacéuticas que también han tenido fuertes correcciones, también nos están mostrando fuertes niveles de sobreventa en el gráfico semanal, y pues bueno, estaríamos buscando ya oportunidades de compra, por ejemplo en Regeneron Pharmaceuticals por encima de los $761, ¿no? Si supera ese último máximo de la pasada semana, pues ahí podríamos tener una importante entrada, ¿no? O una oportunidad muy interesante para comprar pues un valor que se ha devaluado aproximadamente, o que tiene un descuento, ¿no?, del 38%. Es suficiente como para pensar que la compañía al menos una recuperación pues podría tener, ¿no? Podría ser una buena oportunidad. También tenemos a Merck, que la situación es pues bueno, muy similar, la idea es muy parecida: situar operaciones de compra por encima del último máximo semanal que nos marcó el último mínimo. Fijaros como no fue la semana pasada sino la anterior, esta vela negativa que marcó su último mínimo, de acuerdo, en esa zona marcando los 94,40, y situaríamos operaciones de compra por encima de los 103,48, ¿no? Pero bueno, pues si el valor consigue recuperarse y consigue generar un nuevo movimiento al alza por encima de esos niveles, puede ser una muy buena oportunidad. También otro valor que estaba muy interesante, PepsiCo, otro valor defensivo, también pues bueno, con una situación muy parecida. La semana pasada, fijaros cómo nos marcaba este mínimo, ¿de acuerdo? Ese nuevo mínimo en los 155,81, que nos coincidía con niveles de soportes anteriores. Ha cerrado en 161,92 con cierta recuperación, y por tanto a partir de ese nivel, marcándonos niveles de sobreventa extrema, pues también podríamos incorporar la acción a nuestra cartera, ¿no? Luego tenemos también, volviendo otra vez a sector farmacéutico, a Thermo Fisher Scientific, que también ha generado un patrón muy interesante. Tenemos niveles de sobreventa extrema, tenemos también un patrón, ¿no?, un doji o un martillo ascendente que nos ha dejado la semana pasada. Por tanto, pues bueno, oye, podríamos buscar perfectamente oportunidades de compra por encima de los $517 por acción, ¿no? A partir de esos niveles podríamos intentar buscar esa recuperación alcista. Luego también tenemos a Danaher, también sector farma,
en este caso, pues una idea muy parecida, ¿no? Ya empezamos a ver cierta recuperación, nos ha marcado niveles de sobreventa extrema y por tanto, pues bueno, mantiene, ¿no?, esa secuencia alcista y por tanto podríamos buscar oportunidades compradoras. Después pasamos a Elevance Health, que bueno, pues la situación es muy similar, niveles de soporte muy relevantes, niveles de sobreventa también muy relevantes y por tanto sería una buena opción para buscar largos por encima de los 407,33, ¿no? Buena oportunidad, yo creo que hay también de introducir operaciones. Y luego, pues bueno, empezamos a ver también niveles de sobreventa importantes en el sector de los semiconductores. Recordar que en las últimas semanas el sector ha tenido fuertes o importantes caídas. En el caso de Microchip Technologies, pues todavía no lo tenemos nada claro, pero bueno, podría tener niveles importantes, ¿no? Y esta semana, pues han aparecido también nuevas compañías que están mostrando niveles de sobreventa importantes, por ejemplo, como Dow, el ticket es DOW, que pues bueno, como veis, está en niveles de soportes semanales muy importantes y nos está marcando niveles de sobreventa extrema también, ¿no? Por tanto, pues bueno, podría haber un movimiento, o estaríamos buscando esta semana un movimiento importante, ¿no?, que al menos tuviera pues eso, una revalorización hasta la zona de los 61,60 aproximadamente, ¿no?, un 35%. Por tanto, pues bueno, estamos ahí en esta zona de soporte muy interesante, ¿vale?, después del cierre semanal, y vamos a ver pues cómo abre esta semana, ¿ok?, para también quizás buscar nuevas oportunidades de compra. Y luego también, pues bueno, otras compañías, por ejemplo, como decíamos, de semiconductores, vemos por ejemplo Monolithic Power System, que también ha tenido fuertes caídas y bueno, en principio se ha situado en una zona de resistencia anterior, ¿no? Y pues bueno, nos ha dejado esa zona de sobreventa extrema muy interesante. El cierre de la semana nos dejó una vela, un doji también que también consideramos que es muy interesante y podríamos incluirla también dentro de nuestra cartera, ¿no? Por tanto, pues bueno, es una compañía que ha tenido muy buen desempeño histórico. Vemos que tiene una gran tendencia alcista. Lo único que, bueno, que como sabemos, pues el sector de los semiconductores ahora mismo pues tiene ¿no?, una importante corrección y pues bueno, podría ser una buena oportunidad para reincorporarse. Así que bueno, en principio estas son algunas de las ideas que luego, por supuesto, durante la próxima sesión de este miércoles que publicaremos en nuestro canal de YouTube, al igual que esta sesión, pues podremos repasar con más tranquilidad y con más calma, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio lo más importante para esta semana son todas aquellas acciones que ya empiezan a confirmar esos giros al alza, sobre todo sector de consumos de consumo básico y sobre todo farma, ¿no? Sobre todo el sector salud, que empiezan a ser en cierta medida interesantes. Así que echarle un vistazo a todas esas compañías porque ahí puede haber buenas oportunidades. Lo dicho, en principio esto es el resumen general de todo lo que hemos estado viendo durante esta sesión, de lo que tenemos preparado para esta semana. Recordaros que, como he dicho antes, el miércoles tendremos una nueva sesión de análisis de acciones, de compañías y de noticias, donde digamos iremos más al detalle de todas estas potenciales oportunidades en las acciones y seguiremos analizando para ver qué sectores podemos incorporar a nuestra cartera, ¿ok? Así que poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos, un placer y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima. Chao. JFT, just fair and direct.